Bones festes. RAC1. Tots som u. En economía, de vez en cuando, vemos las señales que vamos viendo, que se van produciendo, el empleo, y después hay otras señales, que son los que nos dicen cómo se va a comportar la economía en el futuro. Y yo creo que ahí es donde podemos empezar a percibir que el futuro va a ser mejor que el presente. Las medidas que se han tomado, el IVA de todos, están recogidas en los presupuestos del año 2013, y ahí Bruselas ha dicho que eran las adecuadas, y el gobierno está también absolutamente convencido que son las medidas adecuadas y no hay ningún tipo de planteamiento de modificación al respecto. Són les darreres declaracions del ministre d'Economia, Luis de Guindos. Unes paraules que, més que tranquil·litzar-nos, ens posen en estat d'alerta. Per això volem traslladar-li al nostre convidat d'avui aquesta primera qüestió. Saludem dels estudis de RAC1 a Madrid a Ramon Muñoz, periodista d'Economia del diari El País. Señor Muñoz, buena tarde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué le parecen estas declaraciones del ministro de Guindos? ¿Nos las tenemos o nos las podemos creer? Pues me parecen más de lo mismo, y como me parecen más de lo mismo, pues evidentemente no solo no las tenemos que creer, sino que tenemos que creer justamente lo contrario de lo que dice. Yo creo que si por algo sobresale el gobierno del Partido Popular es que siempre que ha prometido algo, ha anunciado algo, ha hecho justamente lo contrario, y no creo que esta sea una excepción. Ramon Muñoz acaba de publicar un llibre que no deixa ningú indiferent, començant pel títol Espanya, destino tercer mundo. En ell llegim exemples com, per exemple, aquests, que Espanya està abocada a una suspensió de pagaments, la classe mitjana està en perill d'extinció, els que neguen un corralito són els mateixos que deien que la banca espanyola era la més sòlida del món, i que hi ha semblances econòmiques que fan por entre l'Espanya d'avui i l'Alemanya prenazi del 1929. Usted dice que asume su condición de aguafiestas. Se lo comento porque, claro, en estas fechas familiares le preguntan sobre el futuro de España. Habla abiertamente de los temas que toca en su libro, porque es para terminar la reunión lo más pronto posible. Bueno, yo siempre digo que, sobre todo se lo digo a los editores, que promocionen mi libro diciendo que hay que regalárselo no al amigo, sino al enemigo o al suegro, ¿no? Creo que es el regalo ideal para estas Navidades. Dicho esto, esos pronósticos que muchos amigos míos, bueno, no sé si llaman los amigos, llamaban pronósticos mayas, lo llevo haciendo desde hace más de 4 años. Un primer pronóstico que está en la hemeroteca, afortunadamente tenemos a Google y se puede comprobar, era que la banca española, las cajas españolas estaban quebradas. Otro pronóstico es que íbamos a pedir el rescate financiero, y de pronóstico en pronóstico creo que hasta ahora he acertado bastante más que los mayas. Así que yo creo que esta vez también, lamentablemente, creo que voy a acertar en todo lo que ha dicho usted en el preámbulo, como que la clase media está en vías de desaparición, o que España está abocada a una suspensión de pagos, y quién sabe si a un corralito como el que sucedió en Argentina. Vamos por partes, si le parece. Por ejemplo, dice usted que es un error pensar que esta es una crisis cíclica más. Permanentemente los políticos nos subrayan esto. Es decir, 2013 será el último año en el cual tendremos que hacer grandes esfuerzos. Después, en el 2014, ya empieza a asomar en el horizonte la posibilidad de salir de esta crisis. Pero usted lo niega. Es decir, usted dice que esta crisis no es una crisis cíclica, es una crisis, para entendernos, continuada. No sé si decir que, de momento, para muchísimo y largo tiempo. Bueno, yo, la premisa de la que parte el libro y la que doy fe es que esto no solo no es una crisis cualquiera, ni una crisis cíclica de las que acontecen cada cierto tiempo, sino que es una gran depresión, una gran recesión, llámesele como quiera, y que el único, digamos, coartada temporal que tenemos es la Gran Depresión del 29, con la diferencia de que sabemos cómo se salió de la Gran Depresión del 29 a través de la Segunda Guerra Mundial, y no parece previsible que en esta gran recesión, como la llaman algunos, vayamos a salir, y ojalá que no sea así, evidentemente,
con una guerra mundial. Yo creo que el problema que teníamos es que tenemos una concepción, no me quiero poner pedante, pero somos, gracias a los medios de comunicación y a nuestros políticos, unos optimistas antropológicos. Hemos pensado que los 40 años que en España ya han sido como mucho 40 años de bienestar, esto era la norma y no era la norma sino la excepción. Y ahora volvemos a una situación que es la que hemos vivido históricamente, que es una situación de penuria, con muy pocos ricos y muchos pobres, y eso es lo que yo creo que queda por venir. ¿De cómo vamos a salir de esta? Yo, sinceramente, no veo que vayamos a salir como dicen nuestros políticos, ni nuestros expertos, y mucho menos nuestros banqueros, que tienen acreditada su fama de mentirosos. Yo creo que de esta vamos a salir como se ha salido siempre en la historia, como digo, en la norma de la historia, que es siendo muchísimo más pobres y resignándonos en esa pobreza. Sé que es un mensaje duro, pero... Bueno, me ha llamado la atención que usted acaba de subrayar que el estado del bienestar ha sido una excepción. Es decir, sí, partimos permanentemente de la base de que hemos conseguido la clase más obrera unos derechos, que esos derechos cada día se nos recordan, y usted apunta que además perderemos muchos más derechos de los que se han conseguido, ¿no? Bueno, yo creo que ya los estamos perdiendo. Bueno, pero aún más. Sí, aún más, sí. Yo ponía un ejemplo para estar en la actualidad, y lo ponía en el libro, no lo ponía... El libro, recuerdo que se publicó en noviembre, pero evidentemente es que se terminó de escribir en septiembre. Yo en el libro digo que este año los pensionistas no iban a ver revalorizadas sus pensiones. Les recuerdo que esta decisión se tomó solo hace 2 semanas, así que los que me llaman Nostradamus a lo mejor tienen razones para llamármelo, pero es que era obvio. Y yo en el libro digo, ojalá se van a dar con un canto a los dientes los pensionistas si solo se les congelan las pensiones, por lo que va a venir es un recorte brutal de las pensiones, como ya ha ocurrido en Grecia, como en su día ocurrió en Argentina, como está ocurriendo en Portugal y como va a ocurrir aquí. Yo creo que lo peor está por venir. Los brotes verdes de los que hablaba usted hace poco, los hemos visto en 2010 y además con diferentes gobiernos, no importa del color político. Los hemos visto en el 2011, en el 2012, ahora se nos anuncia para el 2013. Yo lo que estoy convencido es que no hay ningún brote verde. Vamos a asistir a una degeneración absoluta de lo que entendíamos que eran conquistas sociales. Y aquí nos va a tocar a todos, a los trabajadores de la empresa privada, a los funcionarios y también a los pensionistas, a todos. Hablando de este aspecto, Rosana Carceller. Rosana, buena tarde. Hola, buena tarde. Que nos acompañará también comentando el libro. Bueno, habla de estos recortes y va mucho más allá usted. Sí, usted dice que ni pensionistas ni funcionarios se librarán de esta batalla, según usted, y dice que la mayor parte de las pensiones serán cuotas mínimas de caridad. Sí, lo que ahora llamamos las pensiones no contributivas, pero incluso muchísimo peor. Nosotros siempre vivimos en un mundo un poco egocéntrico en nuestra, vamos a llamarlo así, en nuestro occidente cercano, pero esto ya está ocurriendo y ya ha ocurrido. Es decir, en Argentina, que era un país muchísimo más próspero que el nuestro en los años 50, la pensión media que cobran los argentinos desde el famoso corralito son 300 euros. Este es el universo que nos toca, ¿no? Nuestra pensión media, por resumir, está entre los 850 euros si se toman solo las pensiones, si se toman todas las pensiones, y 900 y pico euros si se toman las contributivas. Yo creo que, como digo, se van a dar con un canto a los dientes los pensionistas mientras que cobren estas pensiones, porque en un futuro muy, muy cercano esas pensiones se van a reducir a pensiones de subsistencia, y más de que de subsistencia de caridad, y hablo de 300, de 400 euros. Y las razones aritméticas, si quieres se la explico, y si no... Sí, me la puede explicar. Pues es muy sencillo. Es decir, no olvídense de todos los largos y costosísimos estudios que se han hecho de pensiones. Sí. Mire, en España y en casi todo el mundo, para pagar una pensión se necesitan de media 2 trabajadores. Tenemos una población activa en el que 1 de cada 4 trabajadores, el 25%, está en paro, es decir, ese ya no paga la pensión. Sí. Y el resto, los que, como digo yo, la pata negra de la clase media, que se está en vías de extinción, efectivamente tenemos, los que yo digo ganamos más de 1.500 euros, estamos siendo sustituidos en el mejor de los casos por trabajadores que van a ganar 800 y que por tanto su cotización va a ser mucho menor. Si tenemos
por un lado, esa cuarta parte por ciento de la población que no trabaja y la parte que trabaja gana menos que los pensionistas, es decir, va a ganar 800 euros y la pensión media es 900 euros, evidentemente la cuenta no sale. Y por eso el anterior y el que venga van a hacer medidas que van a disfrazar de eufemismos, pero que van a recortar, que en el fondo lo que quieren es recortar las pensiones, y las pensiones acabarán siendo de 400 euros porque los cotizantes, los pocos cotizantes que haya, será lo que puedan pagar. Es así de sencillo. O sea, yo que puedo estar, llevo ya unos cuantos años trabajando, cuando me toque a mí jubilarme, que por cierto, se habla de una resolución en este aspecto inminente, de que la jubilación se situará a los 67 años y que contará toda la vida laboral. Esto es al menos lo que suena de una manera inminente, medidas del gobierno. Claro, cuando a mí, por ejemplo, me toque jubilar, o sea, yo he estado pagando aquí durante muchísimos años la seguridad social, es decir, la futura pensión, me puedo encontrar que mi pensión sea finalmente de 200, 300 euros. Bueno, usted a lo mejor tiene suerte y será de 400, pero bueno, tampoco me lo deja muy... O sea, a ver, no, de 300, 400... No, porque como yo además digo en el libro, que no me pilla ninguna sorpresa, todas las medidas es ampliar, se habla de ampliar la vida laboral, ampliar tal... Esto, en realidad, lo que se trata es de recortar las pensiones. ¿Por qué? Porque, no sé si usted tiene hijos, pero su hijo lo va a pasar bastante peor que usted. ¿Por qué? Porque va a llegar a la vida a acceder a un trabajo a los 30 años, va a cotizar prácticamente por lo mínimo, porque le van a pagar lo mínimo, y seguramente a los 50 años se quedará en paro. Conclusión, pues su pensión será efectivamente de 200, 300 euros. Entonces, cuando el gobierno insisto, o el que venga, o el pasado, el del PSOE, que hizo exactamente lo mismo, lo que va a hacer es recortar las pensiones con medidas que se llamarán de alargamiento de la vida laboral, de tal, pero es esta cuestión. ¿Por qué? Porque en realidad todos los políticos que hacen esas leyes saben que nadie, absolutamente nadie de España se va a jubilar a los 67 años, porque con suerte, insisto, nos vamos a poder jubilar a los 50, que nos van a echar de nuestras empresas, como está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Bueno, pero de los 50 cuando te echan, que este es otro de los dramas, ¿no? Hasta que te puedas jubilar, está siendo y será otro de los grandes problemas. Claro, ¿qué haces? Pues vegetar. Que es lo que está ocurriendo, insisto, por eso digo es que está ocurriendo. Es que está ocurriendo y ya está ocurriendo en Grecia. Y lo que pasa que, claro, como son griegos, pues nos pillan lejanos. Y lo que yo digo en el libro, cuidado, que cuando nos pase a nosotros, a los alemanes también nosotros les vamos a pillar lejanos. Esto es lo que va a ocurrir. Ningún político lo reconoce porque no les interesa, ellos viven en su particular burbuja de casta. Y lo que ocurre y la realidad es que los jóvenes en España tienen prácticamente imposible acceder a un puesto laboral, entre comillas, digno, con lo que usted llamaba derechos laborales. Van a acceder a subtrabajos o subempleos, cobrando el salario mínimo. Y los que tenemos, como digo, los que formamos aún parte de esa pata negra de la clase media, estamos en vía de extinción gracias a esta reforma laboral que, como digo yo en el libro, es como ponerle una pistola en la mano de un suicida. Vamos a desaparecer mucho antes de lo que teníamos que haber desaparecido, y cuando nos echen, pues yo lamento decir este mensaje, y me incluyo yo en el mismo mensaje, se incluye el escritor: si te echan con 50 años no vas a encontrar trabajo, casi seguro. Pero lo que es seguro es que si encuentras trabajo, no es que te vayan a pagar un poco menos de lo que cobras, es que con suerte vas a cobrar la mitad de lo que cobras ahora, si no la tercera parte, y esto, insisto, está ocurriendo. Estem parlant amb el Ramón Muñoz, periodista del diario El País. Aquí en este programa han pasado un montón, en fin, muchísimos economistas de las diferentes, en fin, de los que usted define como oficialistas, los keynesianos y los que usted define como utópicos. Por ejemplo, los oficialistas serían los partidarios de los recortes, que usted explica en el libro, los keynesianos a favor del gasto público, de ampliar el gasto público, de la línea Paul Krugman, y los utópicos que usted dice que confían en la buena fe de la ciudadanía frente a los malignos mercados, serían los economistas tipo Juan Torres, Vicens Navarro, Alberto Garzón. De todas estas tres opciones, de las tres, ¿hay alguna que usted crea que nos pueden sacar de donde estamos o es imposible? No, precisamente yo creo que la gran novedad del libro, suponiendo que hay alguna, es que mi libro no tiene capítulo milagro. Yo todos los libros que leo de economía, he leído algunos,
Siempre hay algunos que son muy realistas a la hora de analizar la realidad, incluso coinciden bastante conmigo, pero el último capítulo, generalmente es el último, le llamo yo el capítulo milagro, porque de repente, de toda esa barbarie, de toda esa vorágine, ellos sacan una solución mágica que, como usted ha dicho, y además he visto que se ha leído el libro, lo cual no sé si es conveniente en estas fechas, como le digo, pero siempre sacan una solución de la divina providencia. Yo no tengo ese milagro. Yo creo que, como usted bien dice, los oficialistas son partidarios del ajuste. El ajuste está muy bien, evidentemente hay que recortar los gastos. Vivimos en una sociedad muy por encima de nuestras posibilidades, pero lo que falta es que una vez que hayamos hecho el ajuste y seamos 7 millones separados, esos señores que son partidarios del ajuste no nos dicen de dónde van a recuperar la economía. Los partidarios del gasto, está muy bien, hay que incentivar el gasto público para animar la economía, pero no nos dicen en ningún momento quién nos va a prestar ese dinero que necesitamos. Y los partidarios de la utopía rusoniana, con todos mis respetos, creo que la historia de la humanidad ha demostrado que no somos precisamente tan buenos. Claro, entonces yo, cuando escucho estas tres, porque las tres opciones, es decir, las tres opiniones, las tres líneas han pasado por el programa, cuando pones en la tesitura de y después de aplicar los recortes, o después de aplicar el gasto público, o después de confiar, en fin, en una cierta revolución social, ¿cómo salimos del atolladero, no? Y da la sensación que no hay respuestas. Bueno, yo creo que la respuesta es la respuesta de la realidad, ¿no? Que como siempre es la más tétrica de las respuestas, ¿no? Quiere decir, siempre se dice, bueno, el dicho popular o ya saldremos de esta, o de alguna manera saldremos, que por cierto los políticos lo utilizan cada 2 por 3. Pero yo creo que salimos, que si se viaja un poquito, y yo pongo este ejemplo en el libro, y se sale del resort donde solemos ir, esto ya ocurre desde hace mucho tiempo. Si usted va a cualquier país de Latinoamérica, insisto, a cualquiera, y sale usted del hotel al que le han mandado, como dicen ellos, a la segunda cuadra verá cómo viven. Pues así vamos a vivir nosotros. Pero perdone, ¿tan mal? Sí, es que, como digo en el libro, hemos vivido un periodo de excepción, que nos hemos creído que la regla, pero en España se ha vivido en chabolas hasta hace 50 años. Las chabolas, evidentemente, ahora no van a ser chabolas de adobe, van a ser viviendas protegidas con wifi, pero no van a dejar de ser subviviendas, y vamos a vivir con subtrabajos, y vamos a vivir en eso que yo llamo la sociedad low cost. Hasta ahora solo hemos tenido los beneficios del low cost. Tenemos unos viajes maravillosos de Ryanair y nos creíamos que eso era la repera. Tenemos unos chinos que nos venden todo a 1 euro o 2 euros, y ahora nos toca vivir la realidad de eso, que tiene una segunda cara, que es, como ya no producimos nada porque todo lo producen los chinos y los vietnamitas y los indios a sueldos low cost, ahora nos toca a nosotros vivir de esos sueldos low cost, tener esa sanidad low cost y tener esa educación low cost. Y esto es algo irremediable. La solución es la resignación, pero no es que yo propugne la resignación, sino que es lo que ocurre en todos esos países, y como yo digo en el libro, en Argentina mandan exactamente los mismos que hace 70 años, y la situación le aseguro que es bastante peor que hace 70 años, con una clase media muy empobrecida. Igual lo sucede en México y en cualquier país, no digamos ya en otros países como Bolivia, Perú. Pues como los argentinos del corralito, viviremos los españoles y nos resignaremos. Vamos a pillar con ganas el fin de año, ¿eh? Sí. Pero ¿cómo puede ser que no? O sea, usted dice en el libro, les aseguro que no habrá revolución. Es decir, nos resignaremos, como usted estaba diciendo hace un momento, y nos quedaremos en casa porque no hay nada que hacer. ¿No podemos hacer nada realmente? Yo, como digo en el libro, para hacer una revolución hace falta, como por ejemplo en la primavera árabe, no tener nada que perder. Nosotros tenemos mucho que perder porque el estado del bienestar nos ha vacunado contra la revolución. Quiere decir, salir a la calle a pegarte por tus derechos exige sangre, y eso es una cosa que no lo dice Ramón Muñoz, lo dice la evidencia histórica. Yo desafío a cualquiera de los expertos que han pasado por su radio a que me diga uno de los derechos, no digo laborales, sino de los derechos humanos que se ha conquistado sin sangre. Desde la eliminación del trabajo infantil, hasta el voto femenino, hasta la esclavitud, hasta cualquiera. Hoy nos hemos pensado que no, que esos derechos, cuando nacemos ya los tenemos innatos, nos los ponen en nuestro libro familiar y ya está. Y nos están quitando uno tras otro. Nos han vacunado contra la revolución, no porque estamos en
digamos, magma del bienestar y, por tanto, no creo que haya ninguna revolución. Pero cada vez hay menos gente en ese magma del bienestar, porque cada vez hay más gente que ya no tiene nada más que perder, como nos decía usted. Entonces, sí, pero igual sí que hay gente dispuesta a salir a la calle a... Bueno, yo creo que ya salen a la calle y de hecho, yo nombro al movimiento del 15M, al que, antes que nada, digo que le tengo una estima absoluta. Pero dice que solo es una nota de color este movimiento. Pero efectivamente, creo que es una nota de color, que llena muy bien los telediarios y que cuando se apagan los telediarios ahí se acaba. Si alguien piensa, insisto, que esto es una lección histórica y que pueden consultar cualquier manual de historia los chicos del 15M, si alguien piensa que por agitar tus manos blancas el señor consejero que este año va a ganar el 4% más que el año pasado, pese a que su empresa ha despedido un montón de gente y que su empresa ha ganado el 70% menos, si piensa que va a renunciar a todos los privilegios que tiene porque tú agites tus manos blancas, creo que eres un iluso y estás bastante equivocado. Pero entonces nos está diciendo que hay que ir con la violencia si queremos hacer algo, ¿no? Sí. Si no hay nada que hacer. Yo, a diferencia de otros escritores, no tengo madera de líder, más bien de todo lo contrario, así que se puede deducir eso, pero yo lo único que hablo es de evidencias y insisto, la evidencia histórica es que no hay ninguna revolución, absolutamente ninguna, que se ha hecho pacíficamente, ni siquiera la famosa de Gandhi, que recuerdo que hubo una guerra contra Pakistán y murió un montón de gente. Y esa es la evidencia que yo recuerdo. De ahí a postularme como un revolucionario, pues no. La verdad es que no tengo madera líder, más bien tengo madera de ratón de biblioteca. Hay un aspecto en el libro que me ha llamado mucho la atención, que es la principal causa de esta crisis en España. Se nos ha dicho y repetido, y nos lo hemos creído, que ha sido la burbuja inmobiliaria. Pero según usted, el problema es que se ha dejado de producir, volviendo de nuevo a lo que comentaba usted antes del low cost, ¿no? Amplíeme este aspecto. Es decir, todos tenemos en la cabeza que el problema ha sido la burbuja inmobiliaria. Pero usted subraya esto, la falta de producción de la empresa, en fin, de los españoles. ¿Por qué se ha dejado de producir? Bueno, por cierto, quiero apuntar sobre el tema de la burbuja inmobiliaria, que todos los expertos que hablan de la explosión de la burbuja inmobiliaria como la causa principal de esta crisis son los mismos que hace 5 años decían que alababan precisamente la construcción como motor de la economía española. Yo creo que la construcción ha sido el último estertor de la economía española y el problema no fue tanto esa burbuja, sino cómo se empleó esa inmensa cantidad de riqueza que generó la burbuja. Esa cantidad de riqueza se había, por ejemplo, podido emplear para llenar la hucha de la seguridad social, que ahora está saqueando el gobierno del PP. Ojo, antes también tenía intención de saquearla al gobierno del PSOE. O se había podido emplear para pagar la deuda y se empleó para AVEs y para aeropuertos y para obras faraónicas y para corruptelas de todo tipo y en todo tipo de administraciones. Yo creo que la verdadera causa, y es un problema no solo de España, pero en España está más acusado, es el desmantelamiento absoluto que ha habido de toda la industria nacional. En eso nos parecemos como una gota de agua a la Argentina que vivió el corralito hace 10 años. Para que se hagan una idea, nuestra industria en los últimos 30 años, desde la famosa transición política, que yo no dudo que en la transición en la materia política haya sido un éxito, pero desde luego en materia social y económica ha sido una completa estafa. Desde que empezó la transición, la industria española se ha dividido por la mitad. Todas las empresas o han desaparecido o se han ido a países, se han deslocalizado y se han ido a países con sueldos baratos. Sí. La agricultura, vía la Unión Europea y las subvenciones de la Unión Europea, ha ocurrido lo mismo. Es decir, no producimos nada, ni producimos nada agrícolamente, ni producimos nada en el sector primario y no producimos nada en la industria. Y entonces dependemos del sector servicios, pero como yo digo, el sector servicios tiene una fecha de caducidad. Si tú no produces nada, tarde o temprano todo tu universo productivo se te derrumba, que es lo que está ocurriendo. No vas a poder mantener una sanidad, no vas a poder mantener una educación de calidad. ¿Por qué? Porque no produces nada. Y eso es lo que está ocurriendo. Insisto, no es un problema solo de España, pero en España
pues ha tenido especial virulencia, porque todos, desde los políticos hasta los propios ciudadanos, les parecía una bendición que quitaran la fábrica de al lado, porque no sé si porque sacaba humos o porque era una cosa... Nosotros nos íbamos la tan comentada deslocalización, ¿no? Sí, pero nosotros, insisto, hemos sido especialmente virulentos en desmantelar nuestras empresas. Pero en cambio la deslocalización, que usted lo comenta en el libro, nos ha hecho caer, es decir, la deslocalización ha hecho que los productos, muchos de los productos que consumimos, sean mucho más baratos, que es lo que usted comentaba antes como low cost. Por ejemplo, caso Ryanair volando o caso de otras marcas que son mucho más económicas, mucho más baratas porque están deslocalizadas. Y esto usted lo subraya como una de las causas que al buscar, es decir, al consumir este tipo de productos low cost, finalmente nos hemos empobrecido y estamos cayendo al nivel de lo que sería el consumo low cost. ¿Es así? No sé si me he explicado bien. Sí, por lo que he entendido en su libro. Es lo que le explicaba antes, es decir, todo esto tiene un decalaje temporal, evidentemente, y a todos, y a mí el primero, yo recuerdo que en los años 80 que tenía que ir a Francia, encontré una oferta por 40.000 pesetas. Esa misma oferta hoy es 5 veces más barata. Hoy, le hablo de hace 20 años. Y eso es maravilloso. Pero evidentemente eso tenía que tener un truco. Y para que lo entiendan los oyentes, lo estamos viendo ahora con la crisis de Iberia. Es decir, nos parecía maravilloso viajar a París por 40 euros ida y vuelta. Pero como digo, tenía que tener un truco. Y el truco ya lo tenemos. Pues porque todos los pilotos de Iberia que ganaban un sueldo más que digno, a veces incluso abusivo, pues tenía que acabar. Y hoy los pilotos o están en la calle o van a ganar sueldos de 30.000 euros. Y eso, si se aplica al resto de la economía, yo creo que lo entiende todo el mundo fácilmente. O sea, mientras que a ti te va bien porque vas comprando productos baratos, dices, coño, este sistema es fenomenal. Hasta que te llegan a ti el low cost o te echan a la calle y no vuelves a encontrar trabajo, que es lo que va a ocurrir y lo que ya está ocurriendo ahora. Es decir, por muy baratos que sean los productos, si tú estás en la calle y dependes de la beneficencia social, pues tú estás viviendo en una sociedad low cost. Pero muchas veces el low cost no es porque no podemos pagar el high cost, es decir, en el caso de los vuelos es un tema, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la ropa o en otros bienes de consumo, no compramos el producto caro porque no podemos con los sueldos que tenemos actualmente. Entonces, no sé si es responsabilidad del consumidor haber ido a esta crisis, es por culpa nuestra que hemos consumido low cost, o es una consecuencia de la crisis porque no podemos pagar otras cosas. No, evidentemente el consumidor no tiene ninguna culpa, es una consecuencia, no es de la crisis solo, es una consecuencia de cómo está cambiando el capitalismo, ¿no? Yo no me quiero poner profundo ni intenso, pero una vez que se derriba el muro de Berlín, el capitalismo ya no tiene ninguna... No quiero decir que más allá del muro de Berlín se viviera bien, es más, se vivía fatal, pero a nosotros nos iba muy bien porque había un muro de contención y los señores que mandan en esto decían, cuidado, vamos a procurar que estos señores estén medio contentos, que si no, mira lo que pasa ahí fuera del muro. Una vez que el muro se derribó, yo creo que el capitalismo dejó de tener barreras y miedos y se ha aplicado en toda su intensidad, como insisto, ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Y entonces ahora pues vivimos, la deslocalización era buena cuando no nos tocaba a nosotros, pero ahora los deslocalizados somos nosotros y nos están deslocalizando al INEM. A mí me ha sorprendido también en este capítulo que usted dice en el libro, si la economía española vuelve a crecer algún día, será gracias al ladrillo. Pero ¿cómo puede ser esto si nos están diciendo que en España hay entre 3 y 4 millones de pisos vacíos? ¿Esto puede pasar, que España vuelva a crecer otra vez gracias a la construcción? Y que la apuesta es en este caso, por el I+D, la apuesta es por en este caso, las empresas, en fin, tecnológicas, más que por el modelo que hemos dejado atrás de la construcción. Sí, que usted ya dice que las empresas tecnológicas aquí no funcionan porque no se produce aquí la tecnología, entonces no... Pero que vayamos a crecer por el ladrillo es... No, yo hago el razonamiento contrario. Yo lo que le digo a los políticos, y le traslado esa pregunta a los oyentes, es, vamos a ver, el ladrillo estaba muy mal y está claro que el ladrillo, hasta que vuelva, si es que vuelve alguna vez, va a tardar mucho tiempo. Así que vamos a concentrarnos en el resto de los sectores que nos dicen que tienen que emplear a 6 millones el año que viene. Yo creo que con mala suerte llegaremos casi a los 7 millones de parados, no lo digo solo, lo dice más gente, incluso la OCDE. Vamos a concentrarnos en esos 7 millones de señores, que por cierto, no se volatilizan, van a seguir estando ahí. ¿En qué los empleamos? Y entonces
los políticos llegan y nos cuentan sus historias. Y, por cierto, los medios de comunicación son unos altavoces magníficos de esas historias de abracadabra. El I+D. ¿Qué es el I+D? ¿Qué pasa? ¿Que los chinos son tontos? ¿Que no, ellos no tienen ingenieros de software? Pues como digo en el libro, para desconocimiento general, los mayores ingenieros de software no están ni en Estados Unidos, ni en Alemania, y muchísimo menos en España. Están en un sitio que se llama Bangalore, que está en la India. Si usted va a esa ciudad, verá que es una ciudad absolutamente horrorosa, con una polución irrespirable. Pero allí trabajan 500.000 de ingenieros, insisto, de ingenieros que saben perfectamente inglés, no como los españoles que, como yo, hablamos un inglés macarrónico, y son los responsables de que usted, de los software de sus videojuegos y de los software de sus ordenadores. Es decir, ellos también fabrican el I+D y además lo hacen mucho más barato. Así que el I+D, nada. Luego, el turismo. A mí me sorprende que los ministros siguen diciendo el turismo ya está inventado. Es decir, los señores que trabajan en el turismo ya están ahí. Si el turismo fuera la solución del paro, no me explico por qué Canarias, que evidentemente vive del turismo, es una de las regiones que más paro tiene en España, ¿no? Así que les insisto en la pregunta. No es que yo responda a la pregunta, sino yo la hago y se la hago a los políticos. Díganme, vale, ahora hacemos todos los ajustes, echamos a 50.000 de la banca, periodistas ya vamos a usarlos a todos, etcétera, etcétera. Y ahora, una vez que ya hemos echado a todos y somos una nación muy ajustada y con una competitividad maravillosa, ¿qué hacemos con esos 7 millones de parados? ¿Dónde los ponemos a trabajar? A la persona que me responda esa pregunta yo le voto. Ha generado... Sí, en bueno, fin, tenemos el Twitter, el Facebook, en fin, esto está hirviendo y además a las puertas del fin de año. Que no saben si van a llegar a fin de año, la mayoría que nos han escrito, porque claro, después de oírle, están un poco amedrentados de cara al futuro. Sobre todo personas como Kalin, que son autónomos, que acaban de abrir una pequeña empresa y ella está embarazada. O sea, ¿qué futuro les espera? ¿Pueden ser un poco optimistas? Yo diría que no, pero es que me lo pone usted difícil, no quiero dar un mensaje y más. Pero les va bien, en la empresa que han abierto les va bien, o sea... Pues si le va bien, que sigan adelante. Claro. Yo hablo de estadísticamente claro, y me refiero a la estadística. Ojalá, y el libro, por cierto, para los lectores incautos, acaba diciendo ojalá que nada de esto se cumpla. Sí, que es curioso porque acabar un libro diciendo esto, siendo con esta sinceridad, ¿no? Ojalá que nada se cumpla. Sí, lamentablemente, es que, mire, porque esto, yo escribí, me recuerdo, en 2009, cuando en España todavía vivíamos en esa no crisis de la que nos hablaba Zapatero y éramos todos contentos, y en mi empresa no había ERES y en ninguna empresa. Yo escribí un artículo muy largo y me costó además escribirlo y más aún publicarlo en el diario El País, al que le agradezco esa confianza, que se titulaba nada más y nada menos Adiós clase media, adiós. Y cuando me veían por el pasillo mis compañeros me decían, bueno, Nostradamus, ¿cuándo se acaba el mundo? Hoy, lamentablemente, muchos de esos compañeros están escribiendo ese artículo día tras día. Así que por eso digo que ojalá me equivocara, pero lamentablemente no me equivoco. En el 2008 escribí otro artículo diciendo que esto era una recesión y una de las cosas de las que hablaba era de que los funcionarios les iba a llegar también su San Martín. Ni se puede imaginar la cantidad de funcionarios, de comentarios, de... Sí, me lo imagino porque... Bueno, pues les ha llegado. La gente es muy atrevida. Y dije en ese artículo que las cajas de ahorro estaban en quiebra y que tarde o temprano nuestras hipotecas subprime, que entonces se hablaba en América, eran mucho peores que las hipotecas subprime de Estados Unidos. La CECA, que entonces existía, que era la Confederación de Cajas de Ahorro, amenazó con ponerme una querella criminal. Bueno, creo que todo el mundo ha visto en qué han acabado las cajas de ahorro, que por cierto, otra de las grandes mentiras de la crisis, todos los políticos, los del PSOE, los nacionalistas y los del PP que votaron el primer rescate financiero español, dijeron que no nos iban a costar nada. Ya nos han costado 55.000 millones a los contribuyentes españoles. 55.000 millones tirados a la basura. Así que esa es una de las primeras mentiras de los políticos, como digo, de todo color.
¿Algún comentario más? Si Conchita dice que es autónoma, que hay muchas pymes en España, muchos autónomos, ¿cuál es su futuro? O Ariber dice, ¿qué tenemos que hacer los que encara creemos que todavía estamos en el estado del bienestar? ¿Guardar el dinero debajo de la cama o qué tenemos que hacer? ¿O irnos fuera? Como comentaba Xavier, que tiene una amiga que vive en Suiza, trabaja allí en un banco y con dinero que no ha necesitado para vivir se ha comprado una casa en Barcelona. O sea, que de unido, ¿no? Dice, supongo que tendremos que irnos, ¿no? Que debe ser el futuro que nos espera. Bueno, yo a los jóvenes metafóricamente los divido en la generación Erasmus y los ninis, los que ni trabajan ni estudian. Yo creo sin duda que los jóvenes preparados, yo ya no lo soy desafortunadamente, pero los jóvenes que han estudiado sobre todo carreras técnicas, vamos, yo les animo a que se vayan y cuanto antes mejor. En España no tienen ningún futuro. Los otros lamentablemente creo que van a formar parte de lo que llamaban antes los marxistas, y que conste que yo no lo soy, un lumpen y una marginalidad que en Argentina derivó en una subclase social que llamaban los cartoneros, que se dedicaban a recoger basura. Hombre, yo no, insisto que es una metáfora, pero creo que el futuro de los jóvenes españoles que no tengan preparación ni siquiera va a ser como el de sus padres. Yo digo en el libro una cosa que ojalá que viviéramos solo un poco peor que nuestros jóvenes vivieran un poco peor que nosotros, que en sus padres. Yo creo que con suerte van a poder sobrevivir como sus abuelos, porque a diferencia de lo que ocurría hace 40 años, Europa no va a dar trabajo a los cualificados. En los años 60 salieron 2 millones de españoles y gracias a eso se salvó este país de aquella época siniestra. Salieron 2 millones de españoles no cualificados a las factorías de media Europa. Hoy, desafortunadamente, Europa solo tiene, la Europa, como llamo yo, civilizada, solo tiene trabajo para los licenciados y para los preparados y ni siquiera para todos. Así que a los jóvenes Erasmus, como les digo yo, cuanto antes se vayan de España, mejor les irá. Ramón Muñoz, espero que, como dice en su libro, que se equivoque, que cometa un graso error en sus predicciones y, en fin, espero y deseo que no se cumplan, a pesar de que en su currículum ha acertado un montón de predicciones. Ramón Muñoz, muchísimas gracias. Bueno, felicitar el año, yo creo que no sé si va a parecer un poco. Bueno, simplemente a los oyentes, para distender un poco esta conversación, les diré que a lo mejor tengo algo de sangre maya y como los mayas también me equivoco. Eso es lo que esperamos. Y no he tocado temas tan delicados como el corralito, porque por el tiempo no puedo alargarme y creo que eso ya lo dejo para que los oyentes, en fin, se cojan su libro y lo estudien con toda la atención. España, destino tercer mundo. Repeteixo, Ramon Muñoz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gràcies, bones tardes. Gràcies. Periodista d'Economia del diari El País. Fem una pausa, 12 minuts i les 6. RAC1. Bones festes. Tots som 1.